Nada, como ya lo decía Richard, soy Majo Andrade Cerda, soy de la comunidad quichua de Serena y más que una protectora o como el título que me quieran poner, pues es una forma de vida que me han enseñado las mujeres de mi comunidad, las mujeres quichuas que siempre están a la vanguardia de proteger lo que es nuestro territorio, que es nuestra vida, nuestros ríos, nuestra selva. Y también a través de la conservación de todo esto se hace gracias a nuestros saberes ancestrales, a nuestras prácticas tradicionales, que son muy relacionadas con la protección del ambiente, ¿no? Nosotros tomamos lo que es justo, no hacemos daño a la naturaleza, porque nuestra forma de vida es cuidarnos mutuamente. La naturaleza, el río, el agua, las montañas, son parte de nosotros y no podemos dañarlos. Y eso es lo que precisamente hemos trabajado a nivel local, nacional e internacional, para que se note esto, porque las repercusiones del cambio climático, pese a que nosotros somos los que menos contaminamos, menos deforestamos, menos hacemos que el cambio climático sea posible, somos las primeras, las mujeres y niñas indígenas somos las primeras en sufrir los estragos del cambio climático. Correcto. Hay una situación, María José, y que quisiera preguntar. A ver, a las contribuciones de Emilio Chong y María José Andrade, perdóname que te ponga en primera persona, pero es importante. ¿Podrías describir cuáles son las principales contribuciones de Emilio Chong y María José en la conservación o a la conservación ambiental? ¿Cómo han impactado sus comunidades en ese sentido? Hablando de que este tema es tan importante y que la ciudadanía desconoce profundamente porque los medios lo han socializado. Esto es bastante importante en decir por qué salen nuestros nombres. Quizá estamos en esta lista Emilio y yo, pero en realidad es el trabajo de nuestra comunidad. Nosotros nos debemos a nuestra comunidad y quizá resaltamos un poco más que toda la comunidad, porque ese es el modelo no indígena o el modelo occidental de solo ver a una persona, pero nosotros estamos coordinando las acciones con nuestras comunidades. Al menos yo puedo decir que soy la coordinadora o estuve a cargo de todas las acciones de la Asociación de Guardia Indígena Yuturihuarmi. También como parte de la comunidad quichua de Serena, siempre he venido apoyando al movimiento de jóvenes, el grupo de mujeres artesanas. Entonces ha sido como un trabajo colectivo, que el hecho de que nosotros solamente seamos los coordinadores o podamos ser más visibles que los demás de nuestras comunidades es una historia distinta. Pero yo lo que siempre digo, al menos María José Andrade Cerda, el trabajo y todo lo que hacemos es colectivo, es de mi comunidad, es de mi abuela que me enseñó a hacer chicha, es de la abuela que ahora me sigue enseñando a tejer las artesanías, es del niño que sigue disfrutando del río y me hace recordar que yo quiero proteger esto para las futuras generaciones, es del saber que me dieron mi madre, mis tías, de cómo trabajar en comunidad para hacer la minga y que la minga nos provee un bienestar para todos los que vivimos en la comunidad. Entonces, las acciones, como decía, son en conjunto, pero quizás solo nosotros somos los visibles por el momento, porque es necesario que se conozca esto. No todos podemos estar en todos los espacios, no todos en la comunidad pueden ingresar ahora en esta sala a mostrarnos todo lo que hacen, pero al menos hacemos un poco de vocería para que esas acciones se conozcan. Claro, hay un canal, Muyo TV, que ustedes tienen. ¿De qué manera está incidiendo Muyo TV en la comunidad, María José? Lo interesante de Muyo TV es que expande las historias que nosotros estamos haciendo, porque precisamente en el inicio Richard mencionó que no se cubren las iniciativas, los proyectos y propuestas que nosotros los pueblos indígenas estamos llevando a cabo desde nuestras comunidades, desde nuestros territorios. Primero, porque no hay capacidad. Muchas veces a nosotros no nos dan el presupuesto para tener televisiones, canales de televisión manejados por nosotros mismos, ¿no? Entonces es mucho más difícil acceder. Segundo, porque no somos parte o sea, estamos más que nada dando a entender que hay otra forma
de generar la vida y el bienestar de los seres humanos, ¿no? Y eso muchas veces es contraproducente a estas líneas de planes estratégicos nacionales de energía que se basan en la explotación de petróleo, minería e hidroeléctricas, porque nosotros no hacemos esto. De hecho, nos oponemos a estos proyectos porque dañan nuestros entornos. Y lo único que estamos haciendo a través de estos canales es visibilizar y dar voces a quienes no hemos tenido, que quienes somos los pueblos indígenas, que hemos sido, como digo, invisibilizados, hemos sido un poco desconocidos en todo el aporte que como pueblos indígenas damos al mundo y a la naturaleza. Ahora, ¿cómo se está contribuyendo en el tema de la preservación de cosmovisiones ancestrales a la lucha global contra el cambio climático? María José, esto es importantísimo porque estamos caminando a un mundo globalizado donde el cambio climático es inminente y es algo que tenemos que aceptar, pero al mismo tiempo combatir. ¿Cómo está ese tema? Nosotros lo que siempre decimos es que, o sea, tomamos esta historia de partida. Hace máximo 10 años, las autoridades locales, nacionales, no regresaban a ver a la comunidad quichua de Serena. Y quizá por eso tenemos el sector más biodiverso que está cercano al Parque Yanganates. Nosotras somos comunidades que estamos en el marco que está muy cerca al Parque Yanganates, donde hay mucha conservación ambiental. ¿Por qué no hay deforestación en esta zona? Porque precisamente estamos nosotros los pueblos indígenas. Entonces, ahí simplemente hay que captar cómo nosotros como pueblos indígenas somos los que estamos preservando. Y a nivel mundial, ustedes se pueden ir a cifras internacionales, que los pueblos indígenas somos, tenemos el 80% de biodiversidad en el planeta, pese a ser menos del 20%. Menos del 20% de población mundial está protegiendo el 80%. Entonces, hay que poner esa relación, ¿no? ¿Cómo se cuida? Porque son nuestras formas de vida, porque nosotros no explotamos, no hacemos proyectos a gran escala que van a dañar obviamente el medio ambiente, y porque nosotros dentro del territorio, donde hacemos prácticas tradicionales como la caza, la pesca, son para consumo interno, para consumo comunitario, ¿no? Y no se está explotando de sobremanera. Entonces, nosotros lo que queremos indicar es que los pueblos indígenas tienen esta otra relación con la naturaleza, no solo de explotar, no solo de un poderío económico, que en esta sociedad es necesario, sí, pero hay que cambiar porque eso nos está matando de a poco. Eso está generando el cambio climático, eso está generando la crisis económica, social que estamos enfrentando ahora mismo. Tenemos una triple crisis, decimos nosotros, la social, económica y también la ambiental, que eso nos va a llevar a que no tengamos un futuro. Y nosotros lo que más queremos es preservar estos espacios donde vivimos, al menos, que queden para nuestros hijos y futuras generaciones. En relación con la COP28, ¿cuáles son los objetivos y expectativas de la campaña a favor de la Amazonía y cómo se alinea con los objetivos del Acuerdo de París? Entiendo que en esto anda, María José. Sí, la COP28 tiene muchos detractores y puedo confesar que yo fui una de ellas. Y hasta ahora creo que hay que trabajar mucho para eso, principalmente porque las decisiones o los tomadores de decisiones son los estados. Los estados están abanderados con estas ideas de desarrollo, estas ideas que son conservacionistas, sí, pero muchas veces no toman en cuenta los derechos de los seres humanos y mucho menos los derechos colectivos que tenemos nosotros los pueblos indígenas. Entonces, al haber este desfase entre los tomadores de decisiones, de no entender cómo se debe cambiar la forma en que se ve el mundo ahora mismo para detener el cambio climático, desde ahí hay un gran inconveniente. Entonces, lo que queremos como pueblos indígenas, algunos que hemos podido alcanzar estos espacios, que hay que llegar a este nivel de vocería internacional porque muchas veces no se entiende. Como digo, los tomadores de decisiones no entienden que hay pueblos indígenas protegiendo la biodiversidad del planeta y que somos los principales actores para mitigar el cambio climático.
con nuestra tradición, con nuestros saberes ancestrales puestos en práctica, ¿no? Entonces, la estrategia aquí es empezar a cambiar la política pública que hay referente a la conservación ambiental, que solo no toquemos el árbol porque es bonito, porque el árbol nos brinda sombra a nosotros. Sí, el árbol provee eso, pero también provee alimentos. También es la fuente de vida de los demás animales que estén ahí, incluso del mismo ser humano. Entonces, todo esto está interconectado. Hay que cambiar, no solo ver al árbol como un recurso de que, vamos a poder talar, hacer leña y sacar energía para no tener frío. Pero entonces, ¿qué árbol nos va a cuidar para cuando haya mucho sol, cuando haya mucha desertificación? Y es precisamente por este tema de la deforestación tan puntual que tenemos ahora, tan aferrada, que queremos cambiar esta manera. Nosotros tenemos el gran inconveniente de que quizá de aquí al 2030 haya una desertificación de la Amazonía. Estamos en un punto de no retorno. Si la Amazonía se desertifica, es decir, si perdemos toda la biodiversidad que hay en la Amazonía, todas estas fuentes de generación de oxígeno, el mundo habrá acabado con su última oportunidad de haber luchado contra el cambio climático. La COP de París, el Acuerdo de París fue reducir en 1.5%, 1.5 grados centígrados el calentamiento global. Y no se está cumpliendo porque precisamente hay deforestación en la Amazonía, hay proyectos extractivos que están amenazando a los pueblos indígenas que allí habitan. Si ustedes ven en los mapas también, se hace un mapeo de todo lo que hay dentro de la Amazonía, pues hay pueblos indígenas. Y muchos de estos pueblos indígenas son pueblos indígenas en aislamiento. Y lo que queremos llevar, al menos como Ecuador, como pueblos indígenas sentimos que hemos ganado mucho, porque la obtención de los resultados positivos para que el Yasuní quede bajo tierra es una muestra que el mundo debería tomar en cuenta a nivel internacional. No solo en la Amazonía, sino apoyar este tipo de iniciativas, tanto en la Amazonía, pero también en los otros tipos de biomas que hay, donde existen pueblos indígenas. La protección de nosotros es fundamental para la lucha en contra del cambio climático. Claro. Lucho, adelante. Gracias. Me reservo, creo que un par de preguntas. María José. Majo, te siento jovencita. ¿Cuál es tu edad y en dónde estudiaste, Majo? Porque tienes muy buen talante en el tema que estamos tratando. Yo tengo 28 años. Estudié Relaciones Internacionales con una beca para pueblos indígenas en la Universidad San Francisco de Quito. El camino para yo llegar a este nivel, por así decirlo, ha sido muy duro porque las mujeres de pueblos indígenas tenemos menos acceso a la universidad y eso lo pueden comprobar en cifras. Y precisamente ha sido porque yo me pude haber dedicado a otro tipo de cosas, pero mi comunidad, mi territorio y la Amazonía están siendo amenazados y me he tenido que dedicar a esto. No ha sido también una opción. La forma de que el mundo está estructurado me ha obligado a tener a mí, a una joven, tener que luchar por mi vida, tener que luchar en este sentido día tras noche e incluso dejar ciertos sueños que he tenido, tener que dejar la comunidad, ver crecer a los niños que están en la comunidad conmigo. Yo quisiera que esto se acabe, quisiera que los avances de la COP, incluso de las políticas públicas que estamos transmutando dentro de nuestro país, sean en favor de los pueblos indígenas, sobre todo de las mujeres y niñas, porque no tenemos un futuro en paz. Nosotras tenemos que dedicarnos a ver que el agua no esté contaminada, a ver que nuestras chacras estén produciendo bien, pero no está pasando eso porque hay contaminación. Tenemos ahora contaminación por mercurio. Tenemos que estar peleando en cortes de justicia a nivel provincial y a nivel nacional para que al menos reconozcan nuestros derechos. Es bastante injusto que pese a que nuestros padres lucharon para darnos educación, nosotros tengamos que seguir luchando por lo básico, que es el reconocimiento de nuestras formas de vida diferentes y que haya respeto para estas formas de vida.
Recordemos que justo Latinoamérica o América Latina, Sudamérica, es la región del mundo más peligrosa para los defensores ambientales y mucho más para los defensores indígenas. Sobre todo en esta lista ustedes pueden ver que son mucho más mujeres indígenas. En el Ecuador somos varias, en Brasil son varias. Entonces hay que pensar que todo esto se está dando porque hay una necesidad de visibilizar, que hay acciones en comunidades que están cambiando estas disruptivas de cómo vemos las políticas públicas hacia un cambio político y estructural del sistema de cómo ve a los pueblos indígenas y el cuidado ambiental, que no tiene que ser separado de nosotros como seres humanos. ¿Ya? Sin justicia social no hay justicia climática. Y sin justicia racial hacia los pueblos indígenas tampoco podemos hablar de una justicia climática. Entonces es necesario que, bueno, esta es una iniciativa de organizaciones internacionales que dicen, bueno, no hay una lista. Quizás si hacemos esta lista, estos defensores puedan ser protegidos. Dentro de esta lista está Alexandra Narváez, que es del pueblo Cofán de Ecuador, es de Sinangoe, que ganó la lucha en contra de la Corte Constitucional sobre minería en su territorio. Y por eso su proceso personal y colectivo, fue nominada al premio Goldman, que es el premio ambiental más reconocido a nivel internacional. Y eso es un llamado de atención, porque dices, ¿qué tan violento tiene que estar sufriendo el territorio de esta mujer indígena para que ella tenga que ser nominada a casi un equivalente al Premio Nobel de la Paz, pero en su caso de ambiental? Y esto ha sucedido. No solo fue Alexandra quien estuvo nominada a este premio y ganó, sino también su compañero Alex Lucitante. En años previos fue Nemo Nenquimo, que es una líder guaraní de Ecuador también, y también fue Nina Walinga. Entonces ya tenemos 3 o 4 premios Goldman, que significan casi el premio ambiental de la paz en Ecuador, que genera muchas dudas. Estamos en riesgo, en verdad, los pueblos indígenas. Entonces hay que cambiar esta disruptiva de cómo se ve a estos líderes indígenas. Exactamente. Ahora, mirando hacia el futuro, ¿cómo crees que evolucionará el activismo ambiental en América Latina? ¿Y qué papel jugarán los jóvenes líderes como tú y Emilio Chong en este proceso, María José? Está viendo este cambio de esquema. Creo que precisamente por todo lo que se está generando, esta lucha de romper los esquemas tradicionales y estructurales en los que hemos estado viviendo. Cada vez sabemos más profesionales indígenas, porque a nosotros sin título, a un líder sin título, a un líder indígena sin título universitario, no nos toman en cuenta. Y eso hay que ser reales. Pero nosotros, los jóvenes, estamos siendo esta voz de ellos, de esa lucha del 92, que caminaron miles de kilómetros desde la Amazonía para lograr llegar a hablar con el gobierno de Borja y decirles, dennos educación, dennos nuestra titulación de tierras. Nosotros estamos haciendo más énfasis en eso. Ya estudiamos, ya estamos al nivel de ustedes. Estamos aquí para pelear que las políticas públicas sean más justas para nosotros. Y nos estamos adentrando incluso a espacios internacionales para voltear esta tortilla también, que no se nos vea solo como beneficiarios o como las personitas que están protegiendo por ahí, sino que también tenemos la capacidad de hacer todo esto, de hacer las políticas públicas al mismo nivel que los tomadores de decisiones. Un saludo para todos en nuestro segmento de hoy, en nuestra información de hoy. Vamos a abordar un giro inesperado en una investigación de alto perfil que ha capturado la atención de la nación. Originalmente iniciada como una operación contra el narcotráfico, esta investigación ha revelado capas más profundas de corrupción y tráfico de influencias, involucrando figuras de alto perfil. El caso, que inicialmente apuntaba a actividades de narcotráfico, ha tomado un rumbo inesperado. Rodney Rengel, un miembro clave del equipo de investigación, ha hecho declaraciones impactantes en Pichincha Universal, sugiriendo una red de influencia y poder
que protege a individuos influyentes, entre ellos Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Bueno, la expectativa que se tiene es de que se demuestra que la investigación en la que fui parte, de la que la unidad la realizó, valía, ¿no? Porque hasta hace un año era una investigación que no valía nada y hoy en día están demostrando de que esta investigación tiene validez. El trabajo de los policías sí ha servido. Según Rodney Rengel, la investigación ha descubierto que lo que comenzó como una operación antinarcóticos era en realidad una fachada para tráfico de influencias. Afirmaciones que ponen en duda la integridad de ciertas autoridades y revelan una compleja red de poder. En el video que presentamos a continuación, Rodney Rengel detalla cómo se desvió la investigación original y las presiones y retos que enfrentó el equipo para llevar a cabo su trabajo. No era una investigación que debía haberse cerrado. Bueno, si bien es cierto, y hablando de la investigación como tal, fue una investigación que se abrió por narcotráfico, ¿no? Y hoy en día se la va a judicializar por tráfico de influencias. Se la bajó un poco el nivel, se la va a judicializar después de que el presidente Guillermo Lasso salga de su mandato. Siempre se buscó cuidar las espaldas del cuñado, ¿no? Y eso ha sido muy evidente. Toca ver cómo actúa la justicia hoy en día, que ya no está en el mandato el expresidente Guillermo Lasso, ¿no? Toca ver y estar pendientes de cómo se va a llevar a cabo esta audiencia y hasta qué punto se van a tomar las acciones que deben tomarse. Hay un sinnúmero de acciones que debían haberse realizado, ¿no? Dentro de la investigación, como lo manifesté. Fue una investigación abierta por narcotráfico, no por tráfico de influencias. Si bien es cierto, a la hora de haberse cerrado esta investigación, se tuvo los elementos de convicción para poder judicializar por tráfico de influencias, sí, pero podía haberse llegado mucho más allá y formar una estructura criminal como era el fin de la unidad, ¿no? La unidad tenía como fin formar una estructura criminal y determinar la responsabilidad de cada uno de ellos. Bueno, hoy en día lo están realizando solamente con lo que hubo hasta ese momento. Estas revelaciones han causado conmoción en la esfera política y social. Danilo Carrera, mencionado específicamente por Rengel, se encuentra bajo un intenso escrutinio público. Las autoridades correspondientes han anunciado que tomarían medidas para profundizar en estas acusaciones, prometiendo transparencia y justicia. Y es que las palabras de Rodney Rengel arrojan una nueva luz sobre las complejidades y desafíos de combatir la corrupción en niveles altos. Su testimonio no solo expone un caso preocupante de abuso de poder, sino que también plantea preguntas sobre la eficacia de nuestras instituciones en la lucha contra el crimen organizado. Hemos visto y vamos a seguir viendo el video exclusivo con las declaraciones de Rodney Rengel, que promete ser solo el comienzo de una larga y posiblemente tumultuosa búsqueda de verdad y justicia. Esto es Hechos Ecuador. Manténgase con nosotros bien informado. En una reciente entrevista, Cristian Zurita, una figura en la arena política del Ecuador, ha expresado su preocupación en torno a una decisión clave. En particular, Zurita ha señalado que considera un grave error la entrega de la Comisión de Fiscalización al correísmo, un movimiento político que ha generado controversia en Ecuador en los últimos años. Esta declaración refleja la importancia de esta comisión en el ámbito político y sus implicaciones para la transparencia y el control gubernamental. Decía y lo veían efectivamente como una posibilidad y nadie señalaba de que esta comisión no debía crearse.
Y de pronto empezaron a darse tonos señalando de que esa posición de tener una comisión de estas características ya era algo radical, ¿sí? Es parte de esta nueva visión, ¿sí? Que pues bien o mal la ha presentado ayer el presidente Noboa, y que refleja su interés o la forma en que quiere ver la política y el país. La Comisión de Fiscalización desempeña un papel crucial en la supervisión y el escrutinio de las acciones del gobierno y otros poderes estatales. En este contexto, la declaración de Zurita cobra relevancia, ya que el correísmo ha sido objeto de críticas y cuestionamientos en relación con su gestión anterior en el poder. La designación de esta comisión a manos del correísmo plantea interrogantes sobre la imparcialidad y la efectividad de su trabajo, dado el historial político y las tensiones previas. Es importante destacar que esta preocupación no solo se limita a una cuestión partidista, sino que también refleja la preocupación por la integridad y la independencia de las instituciones de control en el país. En resumen, la declaración de Cristian Zurita sobre la designación de la Comisión de Fiscalización al Correísmo resalta la importancia de la política y la toma de decisiones en un contexto democrático. La composición de comisiones y organismos de control es esencial para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno. La preocupación expresada por Zurita sugiere que este nombramiento podría tener implicaciones significativas en la supervisión de las acciones gubernamentales y la lucha contra la corrupción en Ecuador. En última instancia, esta declaración subraya la necesidad de un debate público informado y la vigilancia constante de las instituciones democráticas para garantizar la salud de la democracia ecuatoriana. Ecuatorianos, un abrazo. En nuestra cobertura de ahora nos centramos en los asuntos críticos que preocupan a la Asamblea y especialmente a fiscalización. Estos temas, que son de vital importancia para la nación, incluyen la creciente crisis energética y los desafíos en la infraestructura vial del país. Los integrantes de la Comisión de Fiscalización se reunieron para conocer los temas que deberían tratarse en este periodo. Las supuestas irregularidades en el sistema de salud y la crisis energética estarían en la agenda de control político. Los comisionados Ramiro Bell y José Rogel coincidieron con fiscalizar estos ejes. Hoy me comentaban desde mi provincia que varias audiencias fueron suspendidas porque no hay energía. Entonces, la justicia inclusive se está retrasando. No estuvo previsto, es que no ha llovido, es que no me acordé que tenía algo en mantenimiento. Es cuestión de dar respuesta. Sea el tema de salud, tanto en su dimensión de infraestructura, tema de especialidades y el tema de abastecimiento de medicina. Otro de los temas a transparentar serán los recursos económicos en los contratos con los sectores estratégicos de las empresas públicas con Petroecuador. Que también quieren firmar a última hora contratos en Petroecuador, y eso no puede ser. El problema de Flopec y la corrupción continúa. A esto además se suma la fiscalización de los servicios de telefonía celular y contratos de los puertos. La asambleísta Adriana García motivó su propuesta. Como es el contrato de concesión que existe con Autoridad Portuaria de Manta y la empresa Agunza TPM, porque no existen contratos de manera equitativa. Pero también se incluye la falta de atención en la red vial estatal amazónica. La sugerencia lo hizo el asambleísta Coms Córdoba. El gobierno del señor Guillermo Lasso no ha podido solucionar y construir la variante emergente en el sector del socavón entre la provincia de Napo y Sucumbíos. Entre tanto, los procesos de juicios políticos como a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, entre otros que quedaron pendientes en el anterior periodo cesado. La titular de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, explicó que estarán a la espera de un pronunciamiento jurídico de la Asamblea para proceder. Ustedes saben que existió muerte cruzada y existe invasión legal respecto a los interpelantes de los juicios políticos. Los 5 juicios políticos que se encuentran en la comisión no tienen interpelante, porque son asambleístas que terminaron sus funciones. Conocidos los temas, la Comisión de Fiscalización suspendió la sesión a la espera de una nueva convocatoria para aprobar el plan de trabajo.
Los asambleístas han expresado su alarma ante las pérdidas millonarias que está sufriendo el sector productivo debido a la crisis energética. Además, han puesto de relieve la necesidad urgente de mantenimiento en las hidroeléctricas y una revisión de las concesiones viales. Es terrible. La crisis energética actual representa una de las mayores preocupaciones. Esta situación no solo afecta a la economía del país, sino también la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Los asambleístas están exigiendo respuestas y soluciones inmediatas. La asambleísta Adriana García motivó su propuesta. Como es el contrato de concesión que existe con Autoridad Portuaria de Manta y la empresa Agunza TPM, porque no existen contratos de manera equitativa. Pero también se incluye la falta de atención en la red vial estatal amazónica. La sugerencia lo hizo el asambleísta Coms Córdoba. El gobierno del señor Guillermo Lasso no ha podido solucionar y construir la variante emergente en el sector del socavón entre la provincia de Napo y Sucumbíos. Hay problemas en la infraestructura vial. Además de la crisis energética, los asambleístas han llamado la atención sobre la falta de mantenimiento de las hidroeléctricas y las concesiones en materia vial. Estas deficiencias en la infraestructura plantean serias preguntas sobre la seguridad y eficiencia del transporte en nuestro país. Hoy me comentaban desde mi provincia que varias audiencias fueron suspendidas porque no hay energía. Entonces, la justicia inclusive se está retrasando. No estuvo previsto, es que no ha llovido, es que no me acordé que tenía algo en mantenimiento. Es cuestión de dar respuestas. Sea el tema de salud, tanto en su dimensión de infraestructura, el tema de especialidades y el tema de abastecimiento de medicina. Hoy hemos visto en el reportaje que hace precisamente la Asamblea Nacional, se exploran los detalles de la planificación propuesta por la fiscalización de la Asamblea para abordar estos temas críticos y las posibles soluciones que podrían implementarse para superar estos desafíos. En conclusión, estos temas críticos planteados por los asambleístas de fiscalización requieren atención y acción inmediata. Hemos visto en el reportaje la profundización en las implicaciones de estas preocupaciones y las medidas que se están considerando para abordarlas eficazmente. Hemos visto, como dije, y vamos a seguir viendo el video detallado y vamos a seguir haciendo análisis sobre estos temas que son asuntos nacionales, destacando los pasos que se están tomando para garantizar un futuro más estable y próspero para nuestro país. Esto es Hechos Ecuador. No olvides de dar like y suscribirte a todas nuestras redes sociales para que te llegue la información y te notifique cuando tenemos noticias de última hora. En un giro importante en la política ecuatoriana, Guillermo Lasso ha concluido su mandato presidencial, marcando el fin de lo que algunos llaman una era nefasta. En su lugar, el país da la bienvenida a Daniel Noboa como el nuevo presidente de la República. Este cambio de liderazgo se produce en el marco de un acuerdo de gobernabilidad que enfatiza la importancia de la unidad nacional para abordar los graves desafíos que enfrenta Ecuador en el contexto. Ángel Tipantuña, una figura respetada en la escena política, envía sus mejores deseos al nuevo presidente del Ecuador y al mismo tiempo desea que cada cosa que haga sea para beneficio del país. Aquí termina la era nefasta de Guillermo Lasso y comienza una nueva etapa con Daniel Noboa. Guillermo Lasso deja completamente destrozado al país, algo parecido a las 10 plagas de Egipto. Deja destruido por completo la salud, la educación, el empleo, la seguridad social, seguridad ciudadana, la agricultura, los pequeños comercios, los pequeños negocios, las pequeñas empresas, los emprendimientos, entre otros. Dejaría entregado al país en las manos del crimen organizado, de las mafias, inundado de corrupción. Mientras un pequeño grupo de vivos, los grupos económicos, se han hecho cada vez más ricos y la gran mayoría de la población cada vez en mayor pobreza. Prácticamente deja un país en el abismo.
Según los resultados de las elecciones anticipadas de la segunda vuelta, la población ecuatoriana en su mayoría apoyaron las tesis de Daniel Noboa. En función de sacar adelante al país de la desgracia de hoy, habría un acuerdo de gobernabilidad entre ADN, la coalición de organizaciones políticas de Daniel Noboa, el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, entre otros. En este marco, nosotros quienes apoyamos a la otra tesis para la presidencia de la República, y como demócratas, desde la sociedad civil, también consideramos necesario de poner el hombro para sacar adelante al Ecuador, dirigido ahora por Daniel Noboa. Preferible la unidad nacional con un acuerdo de gobernabilidad, la inseguridad, la pobreza, el desempleo, el abandono al campo, entre otros. Eso es justamente lo que debemos resolver. Un gobierno a la cabeza, acuerdo de gobernabilidad con distintas organizaciones políticas y la sociedad civil en su conjunto. Por lo que les deseo muchos éxitos al nuevo presidente de la República, Daniel Noboa. La era de Guillermo Lasso como presidente estuvo marcada por desafíos significativos, desde la gestión de la crisis económica hasta la lucha contra la pandemia. Ahora, con Daniel Noboa asumiendo el cargo, se espera una nueva dirección para el país. El llamado a la unidad nacional resalta la necesidad de que todos los sectores políticos trabajen juntos para abordar los problemas urgentes de Ecuador, incluyendo cuestiones económicas, sociales y políticas. Este enfoque colaborativo puede ser clave para superar los obstáculos que enfrenta la nación. En resumen, en este momento de transición política en Ecuador, es fundamental mantener la esperanza en un futuro más próspero y equitativo. Los deseos de éxitos expresados por Ángel Tipantuña hacia el nuevo presidente Daniel Noboa reflejan la importancia de la unidad y la colaboración en la construcción de un mejor país. Ahora más que nunca, se necesita el compromiso de todos los ecuatorianos y líderes políticos para superar los desafíos y trabajar juntos en la búsqueda del progreso y el bienestar para la nación. Y bien, Ecuador, el caso León de Troya. Danilo Carrera en arresto domiciliario. Este sí es un giro inesperado que sacude las esferas políticas y judiciales de Ecuador. Danilo Carrera, conocido como Dani, ha sido puesto bajo arresto domiciliario. Este desarrollo es el último capítulo del controvertido caso León de Troya, que resalta una lucha incansable contra la corrupción y el narcotráfico y revela conexiones oscuras en las altas esferas del poder. Señor Cortázar, ¿está o no está en el país? Mire, tenemos alrededor de 38 cartones de documentos y este momento que escuché los elementos de convicción que pone la Fiscalía para Cortázar. 28 elementos, claro, dice. Son 5, solo para Cortázar son 5. 28 para todos. Entonces es una serie de papeles que determinan una serie de conjeturas que va a tener que demostrar en la instrucción fiscal al título de anticipo jurisdiccional y fiscal de prueba. Estamos tranquilos de los 5 elementos o de los 5 indicios que hablaron respecto al señor Cortázar. 2 son testimonios o versiones de 2 periodistas y 3 pericias en las cuales se habla de algún audio, algún video que vamos a ver qué es lo que tiene de verdad haciendo la pericia correspondiente. Yo creo que es más el relato que lo que verdaderamente se tiene en este aspecto. Ahora, hay que anotar una cosa. Ustedes escucharon toda la formulación de cargos de la fiscal. Ahí hay muchas personas, muchos funcionarios que les nombran. No quiero decir con esto de que tengan ningún tipo de participación, no o sí, pero hay muchos más, inclusive nombran al expresidente de la República. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que estar claros que los sospechosos investigados son muchos más de los que están en este momento. Doctor, en esta ¿está audiencia diciendo que el expresidente debería ingresar a formar parte de este proceso y se debería formular cargos contra él? Yo lo que estoy diciendo es de que son muchos los mencionados y cuando tiene la Fiscalía que investigar, siempre investiga desde esa perspectiva, cuando escucha o cuando determina alguna cosa. Desde esa perspectiva ha sido mencionado muchas veces el expresidente sin que eso signifique de que tenga o no tenga un... ¿Debe ser procesado Guillermo Lasso? Debería ser investigado al igual que todos, porque esa es la costumbre que tiene la Fiscalía. Cuando lo hacen con otros,
¿Por qué no lo hacen ahora? Y el equipo antinarcóticos a cargo del caso León de Troya ha enfrentado innumerables obstáculos. Este equipo, caracterizado por su valentía y determinación, fue silenciado y sometido a amenazas. Incluso se le transfirió a zonas de alta peligrosidad. Un claro intento por parte del gobierno de Guillermo Lasso saliente, tildado de narcogobierno, de desmantelar ese trabajo. El caso, bajo la dirección de Diana Salazar, podría haber sido el más emblemático para la Policía Nacional. Se trataba de desarticular una vasta y gran red narcodelictiva con lazos turbios en el gobierno nacional. Un punto enfatizado por Rodney Rangel, quien fue un policía investigador en ese caso. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, presuntamente protegiendo a Guillermo Lasso, su cuñado y conexiones con la mafia albanesa, postergó las acciones legales. Este retraso continuó hasta que Lasso dejó el cargo, lo que llevó a especulaciones y críticas sobre la independencia, la integridad del sistema judicial ecuatoriano, que deja mucho que decir. Y el caso Encuentro. El caso tomó un nuevo rumbo con el gobierno actual, revelando la presunta participación de Lasso en actividades de corrupción y vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía formuló cargos de delincuencia organizada contra 8 personas, incluyendo a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. Doctor García, muy buenos días. ¿Qué se espera de esta audiencia del caso Encuentro, un caso de connotación nacional? Lo que se espera es de que la Fiscalía cumpla con su función de formular los cargos. De acuerdo a la perspectiva de dicho titular de la acción penal, hay los indicios suficientes. Nosotros que hemos revisado el expediente consideramos que no, pero tenemos que esperar que la Fiscalía lo haga frente al juez de garantías penales, quien va a asegurar de que se cumpla con los procesos legales y constitucionales, y nosotros ejerceremos nuestro derecho a la defensa. Usted, doctor, ¿a quién representa? A Leonardo Cortázar. Y justamente, ¿cuál es la vinculación que podría hacer la Fiscalía a Cortázar? Mire, de la revisión de los elementos de convicción que se encuentran dentro del expediente, lo único que se tiene son supuestos audios, supuestos videos de supuestas entrevistas que se ha hecho a un medio de comunicación social, y que dichos audios y dichas entrevistas no son completos, son tergiversados, son cortados. Pero dentro del expediente nosotros vamos a pedir para que esos audios hagan la experticia correspondiente y saber si son las voces primero de las personas que se dicen que participan, y si dicha información está en contexto de lo que se quiere hablar, porque mi cliente ha dicho que no tiene ningún tipo de participación en esos temas y que es completamente inocente, no solo por lo que él diga, sino por lo que la Constitución determina, la presunción de inocencia. Ahora bien, en esta audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía puede pedir también medidas cautelares. ¿Se teme a una orden de prisión preventiva? Seguramente la Fiscalía querrá pedir, como lo hace de forma indiscriminada, alguna medida cautelar de naturaleza personal. La más gravosa es la prisión preventiva y de naturaleza real. Indudablemente nosotros estaremos listos para saber si la Fiscalía cumple con los presupuestos constitucionales, convencionales y legales para que se dé esa prisión preventiva. De no ser así, indudablemente nos opondremos y pediremos medidas alternativas. Justamente esta audiencia ha sido convocada de manera presencial, pero tal vez se ha solicitado vía telemática para que esté presente su cliente, ¿o no estará presente? Sabe que es una audiencia que no es necesario que esté presente de forma física la persona, sea física material o sea física de manera virtual. El cliente ha dicho que de ser posible va a está en otro tipo de actividades, pero aquí está la defensa técnica para poder escuchar y contradecir lo que dice la Fiscalía. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. A usted. El caso tomó un nuevo rumbo con el gobierno actual, revelando la presunta participación de Lasso en actividades de corrupción y vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía formuló cargos de delincuencia organizada contra 8 personas, incluyendo a Danilo Carrera, su cuñado o cuñado de Lasso. Esas acusaciones plantean preguntas sobre la inacción anterior de la fiscal Diana Salazar y por qué no se empoderó de este caso como se esperaba y han dejado que se vaya. Primero, Moreno, el que tenía indicios de corrupción, pero que nunca se lo imputó hasta que estuvo fuera del país. Y hoy
Guillermo Lasso después de que deje el poder. La pregunta que deben de responderla ustedes, ecuatorianos que nos siguen, es ¿por qué no se hizo la investigación cuando estaba el presidente Lasso? Entiendo que se está preparando todo un material para poner el foco en que aparezco en una conversación con una fuente en la ciudad de Guayaquil y desviar la atención de otras cosas importantísimas que van a aparecer en las cerca de 1.200 páginas de transcripciones que a partir de hoy van a hacerse públicas. Yo les voy a dar algunas palabras importantes de esas transcripciones. Danilo, pedofilia, cito textual, ¿ah? Danilo, pedofilia, Cenel, Luque, Cherres, van a ser palabras duras de leer, pero el país va a conocerlo. En resumen, la situación de Danilo Carrera pone de manifiesto la compleja red de corrupción y narcotráfico en Ecuador, mientras los corruptos parecen disfrutar de impunidad. El caso León de Troya y caso Encuentro han destapado una realidad sombría. En Ecuador, los inocentes a menudo se enfrentan a acusaciones y condenas injustas, como influjo psíquico. Este caso sigue evolucionando y la ciudadanía ecuatoriana espera ansiosamente más revelaciones y justicia. Atención, el ex candidato presidencial Cristian Zurita ha vuelto a la escena política con críticas contundentes hacia el presidente Daniel Noboa y su falta de pronunciamiento sobre el asesinato del político Fernando Villavicencio. En su primer discurso ante la Asamblea Nacional, Zurita cuestionó la ausencia de acciones concretas por parte del nuevo gobierno para esclarecer este crimen. A pesar de que apenas han transcurrido 24 horas desde la asunción de Daniel Noboa, Zurita no ha dudado en advertir que el presidente podría enfrentar persecución política por parte del correísmo si no cumple con sus compromisos. Como siempre, cizañero Zurita. Hace unos meses se decía y lo veían efectivamente como una posibilidad y nadie señalaba de que esta comisión no debía crearse y de pronto empezaron a darse tonos señalando de que esa posición de tener una comisión de estas características ya era algo radical, ¿sí? Es parte de esta nueva visión, ¿sí? Que pues bien o mal la ha presentado ayer el presidente Noboa y que refleja su interés o la forma en que quiere ver la política y el país. No pelearse absolutamente con nadie y tener la fortaleza de aquellos que tienen los votos en la Asamblea. Bueno, yo creo que ha cometido un grave error al entregarle la Comisión de Fiscalización al correísmo. Más a una persona que es conocida por su fanatismo. Es decir, él conocerá, ¿sí? De carne propia lo que significa ser perseguido políticamente por el correísmo si es que efectivamente no cumple con los acuerdos que ellos le impulsarán. Cristian Zurita ha destacado la necesidad de que el gobierno de Daniel Noboa se enfoque en construir un pro-Ecuador basado en principios positivos en lugar de caer en discursos anti. Sin embargo, ha expresado su preocupación por la aparente falta de voluntad del nuevo mandatario para investigar el asesinato de Villavicencio. A pesar de las promesas hechas durante la campaña electoral, no se ha hecho nada. Zurita señala que las alianzas políticas de Noboa, en particular con el movimiento Revolución Ciudadana liderado por Rafael Correa, podrían estar influyendo en sus prioridades políticas, poniendo en duda su compromiso con la justicia en este caso. En conclusión, en este contexto, Cristian Zurita ha emitido una fuerte advertencia a Daniel Noboa, sugiriendo que podría enfrentar la misma persecución política que él y su familia han experimentado en el pasado por parte del correísmo, si no cumple con los acuerdos que le impulsaron al poder. La falta de acción con respecto al esclarecimiento del asesinato de Fernando Villavicencio plantea interrogantes sobre la dirección que tomará el gobierno de Noboa y sus prioridades políticas en relación con las alianzas establecidas. La atención se centra ahora sí en el presidente
si realmente va a cumplir o no con sus compromisos y en cómo manejará las tensiones políticas que rodean este delicado asunto. El tema es que Zurita viene con su odio nuevamente a querer meterle cizañas a un presidente que hoy está en el camino correcto. Esperemos que no se desvíe. Ecuatorianos, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha emitido una respuesta firme ante la admisión a trámite de una denuncia presentada por Juan Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en contra de su gestión. Muñoz ha dejado claro que no le dará importancia a aquellos que buscan ganar protagonismo a través de denuncias, marcando su postura frente al proceso legal. Además, también se ha pronunciado sobre un tuit del exalcalde Jorge Yunday relacionado con un juez. La respuesta que le dé al TC. Yo en esto no voy a darle ni 5 centavos de importancia, ¿no es cierto?, a quien quiere ganar protagonismo desde la denunciología. Usted no cometió proselitismo político. En lo absoluto. Ya mi abogado y nosotros responderemos al órgano competente, al Tribunal Contencioso Alcalde, Electoral. ¿cuál es su reacción sobre el tuit que puso el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, sobre que Ángel Torres le citó y le pidió $300,000 para que no proceda la demanda? Qué grave, ¿no? Gravísimo lo que señala el exalcalde. Ojalá ahí se activen también estos mecanismos de noticia crímenes o lo que fuera, pero evidentemente deberán contestar los involucrados. El alcalde Pavel Muñoz ha expresado su determinación de no conceder importancia a las acusaciones y denuncias en su contra que buscan, en su opinión, ganar notoriedad a través de la denunciología, entre comillas. Su declaración sigue a la admisión a trámite de una denuncia presentada por Juan Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que entró por la ventana ante el Tribunal Contencioso Electoral. Muñoz parece estar enfocado en mantener su atención en las tareas y responsabilidades de su cargo, en lugar de distraerse con acusaciones que él considera carentes de fundamentos sólidos. Además de abordar la denuncia, el alcalde también ha hecho referencia a un tuit del alcalde o del exalcalde Jorge Yunday, en el que este último se refiere al juez Ángel Torres. Esta declaración sugiere que Muñoz esté atento a la situación política y legal de la ciudad de Quito y está dispuesto a responder a las críticas y comentarios de otros líderes políticos, incluso los que han ocupado su mismo cargo en el pasado. En resumen, la respuesta del alcalde Pavel Muñoz ante la admisión de la denuncia en su contra muestra su determinación en mantener su enfoque en la gestión de la ciudad de Quito, minimizando la importancia de las denuncias que considera meramente destinadas a obtener protagonismo. Al mismo tiempo, su referencia al tuit de Jorge Yunday indica que está dispuesto a abordar las críticas y comentarios de otros líderes políticos en el escenario público. La situación legal y la política en la ciudad capital de Ecuador sigue siendo un tema de interés y de debate. Vamos a ver en qué termina.